En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Celebramos hoy, queridos amigos, la fiesta de San Marcos Evangelista. Es el evangelio más antiguo de los 4 evangelios, ¿no? Pertenece al grupo de los evangelios sinópticos, de Mateo y Marcos y Lucas precisamente, y sinóptico significa que con una mirada general se puede abarcar todo el mensaje de los 3, que tienen grandes coincidencias y diferencias de detalle o ampliación de relato. San Marcos Evangelista, dice la tradición, fue discípulo de San Pedro, seguidor, colaborador de San Pedro, y refleja en su evangelio la catequesis, la evangelización del primer papa San Pedro en Roma. San Marcos es representado en la figura de un león. Así vemos en la ciudad de Venecia, donde reposan, en cuya basílica reposan los restos de San Marcos, esa columna que preside la plaza de San Marcos, en la que está un león. Significa, es el evangelista San Marcos. Los otros, el buey representa el evangelio de San Mateo, al evangelista Mateo, el ángel al evangelista el ángel o el hombre al evangelista Lucas, y el águila a San Juan por el alto vuelo teológico y místico de su evangelio. Estos símbolos que son expresados por el profeta Ezequiel. Ezequiel es el profeta más barroco de los profetas, porque sus visiones son bastante intrincadas, por decirlo así, y tienen una simbología riquísima. Dicen que los 4 seres vivientes iban adelante sin volver la cabeza atrás. Esto simbólicamente se aplica a la evangelización, a la tarea del evangelizador, que debe anunciar simplemente y preparar la venida de Cristo a las mentes y a los corazones de las personas, de las sociedades, de las comunidades. Cristo debe encontrar su puesto privilegiado en el orden social, político, familiar y personal, el reinado social de Cristo del que se habla, y por no reconocerlo estamos atravesando las circunstancias más dolorosas, una de las más dolorosas en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia. En el Santo Evangelio, el Señor nos presenta precisamente aquello que hoy se quiere negar, el proselitismo. Envía de 2 en 2 a 72 discípulos suyos. Este envío de 2 en 2 tiene también su significado. El uno representa la fe, el otro representa la caridad y el celo por el anuncio del Evangelio. Y van a preparar a Cristo y van a preparar la venida de Cristo a los pueblos y aldeas en los que ellos iban anunciando lo que el Señor les había mandado. La tarea del predicador no es buscar aplausos, no es ser popular, no es ese protagonismo narcisista, sino es un simple instrumento y servidor del anuncio cristiano para preparar la venida de aquel que es el único importante, Jesucristo. No debemos olvidar esto jamás, los sacerdotes, ni los señores obispos, ni la jerarquía, ni los misioneros. El anuncio de Jesucristo, no el anuncio de las propias opiniones personales,
de las propias visiones u opiniones, aunque sean teológicas, sino el anuncio de Cristo sintetizados en el mandamiento del amor a Dios y en el mandamiento del amor al prójimo, y el anuncio del reino de Dios, que según el evangelista Lucas está en nuestros corazones, en nuestro interior. Por tanto, en esta época de medios de comunicación, de medios de masa o más media, se da o se puede dar la tentación de que el predicador ame los reflectores y ame salir en la imagen y quedarse en una autocontemplación de su propia imagen y de su propio mensaje, pensando que ha anunciado a Jesucristo, cuando lo único que ha hecho es anunciarse a sí mismo. Y esto es una aberración y una tentación para que todos los predicadores deben luchar. Anunciar a Cristo, y esa es la tarea de la iglesia. Y esa es la tarea de todos los documentos de la iglesia. Esa es la tarea de la predicación de la iglesia, comenzando desde el Papa hasta el último cura de la aldea más perdida del mundo. Anunciar a Jesucristo. Anunciar a Jesucristo con el fuego del amor y de la caridad y con el celo de conservar la fe que nos ha sido transmitida por los mismos apóstoles. Y es lamentable comprobar hoy cómo ciertos documentos, yo diría la mayoría de los documentos de conferencias episcopales, incluso los que vienen de Roma, son documentos insípidos. ¿Por qué? Porque les falta el buen olor de Cristo, porque falta el buen sabor del Evangelio. Tendrán mucho olor a oveja, pero no reflejan, no transmiten, no emanan el buen olor de Cristo, el santo aroma del resucitado. Que el evangelista San Marcos interceda por el ministerio de la predicación en la iglesia y en los cristianos. Y todo bautizado está llamado a colaborar en este anuncio, no tanto con sus palabras, cuanto con su vida y su conducta. Porque si las palabras no van respaldadas por la conducta, no sirven absolutamente de nada, ni cumplen ninguna misión. Que la Santísima Virgen, estrella de la evangelización y Madre y Señora nuestra, interceda por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.